Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. El tema que vamos a tratar hoy es el hilo rojo. Y vamos a intentar hacer el mismo formato que hicimos en la clase anterior, de tentar mantener o guardar las preguntas cuando son un poco mayores, más para el final. Y si son cositas menores, más rápidas, pueden interrumpirme durante los próximos minutos o cuando estamos hablando. Déjame reducir esta pantalla para dar espacio. Por favor. Ok. Creo que tengo que disminuir más. Perdóname. Ok. El hilo rojo está muy relacionado con el mal de ojo. El mal de ojo es algo muy conocido en muchísimas culturas distintas. Independiente de las culturas, acá tengo un pequeño resumen o algunas maneras de hablar sobre el mal de ojo en diferentes idiomas. Voy a concentrar mucho más en hebreo, que es Ain Ara, pero acá tiene también la misma expresión en diferentes otros idiomas, en italiano, farsi, árabe es muy similar, Ain Arsha, no Ain Ara, o Evil Eye en inglés, etc. Es algo conocido en todas las diferentes culturas y cada uno nuevamente tiene una expresión de cómo expresar esto. El mal de ojo no es algo nuevo, no es algo reciente. Esto, todas las diferentes culturas desde hace muchísimo tiempo tiene conocimiento del poder y evidencias de que mostram que existe realmente el mal de ojo. O que vamos tentar hablar es de entender un poquito qué es el mal de ojo y cómo desde el punto de vista de la Kabbalah podemos evitarlo. En diferentes culturas, en función del tiempo, el mal de ojo tenían mecanismos para protegerse. Por ejemplo, en India se maquillaban, había un maquillaje en torno de los ojos. En Egipto se utilizaba mucho más como lápiz labial. Los griegos pintaban un ojo en la parte delantera, en la proa de sus embarcaciones. Significa eso desde hace muchísimo tiempo, diferentes culturas ya utilizavam diferentes mecanismos para proteger-se del mal de ojo. Uma outra maneira de entender o que é o mal de ojo é explicar que o mal de ojo está muito relacionado com a envidia. Buenas noches, por favor. Ok. Outra maneira de definir o mal de ojo é falar de envidia. Está muito relacionado e vamos verlo um pouquinho mais adelante. Pero por que se utiliza muito mais a palavra del mal de ojo? É basicamente porque a maneira que se transmite esta energia negativa, que vamos ver um pouquinho mais adelante o que significa, é através do ojo. É uma das maneiras. Lógicamente, hablando também e também pensando. Não é, se pode, só com o pensamento também generar mal de ojo, se pode com palavras e se pode com a visão, com qualquer um. E não menos importante é que, por exemplo, quando hablamos mal de uma pessoa, quando hablamos
em um mecanismo de envidia de uma pessoa, não me funciona, não tem suficiente poder acá. Não importa se estou falando bem intencionado ou mal intencionado, o efeito do mal de ojo funciona com os dois. Significa, mesmo quando hablo algo com boa intenção, posso estar echando mal de ojo. Não é necessário que seja mal intencionado. Significa, não é necessário que seja um pensamento, uma ação negativa. Lo mesmo como, por isso, novamente, mira a palavra que eu utilizei arriba, envidia. A envidia pode ser uma envidia positiva, não necessariamente negativa, pero de la mesma maneira genera um mal de ojo. Mesmo quando é bem intencionada ou neutra, digamos, quando não é maliciosa. Que bonito jardim tienes. Tu pasto é mais verde que o meu. Não estou falando mal, estou falando simplesmente um comentário, mas um comentário que vem como consequência de uma envidia. O sentimento interno, independente que estou falando de uma maneira não negativa, o sentimento é de uma envidia. El mío es menos, el tú es mejor. El pensamento não é positivo. A maneira que expresso as palavras podem ser, pero el sentimento interno é de envidia. E isso genera um mal de ojo. Sí, porque se puede decir sin envidia, se puede decir realmente. Pero não se deve dizer. Não, e não somente isso, não se deve também pensar. Isto, não vamos entrar em todos os detalhes nessa classe sobre o poder do pensamento. Isso vai ser um pouco mais adelante, pero pensar também genera energias, tanto positivas como negativas, em los dois sentidos. E quando estamos falando de envidia, um comentário, um pensamento, uma ação, e nesse sentido, genera um mal de ojo. Hay que tener mucho cuidado cuando habla. Se me permite un instante, me hicieron un comentario las personas que estaban en remoto de la última clase. No, me hicieron un comentario de que, por favor, o que yo repita las preguntas o que ustedes hablen más alto para que ellos lo escuchen también. Entonces, por favor. Un comentario que nuestro vecino es dueño de un dealer y tiene carros muy bonitos. Entonces, Isto genera um mal de ojo. Absoluta. Não há que ter esse tipo de pensamentos, nem palavras, nem visões. É correto. Ok. Mira um pouco. Solo las palabras pueden hacer daño. Solamente tus palavras, quando essas se abram, quando se digam contra outra pessoa, pode pronunciar contra ti um veredicto de culpabilidade. Que é, novamente, o mal de ojo. Vamos lerlo, um documento acá, mas ao final vou lerlo. Isto que justo lo leí. Não tenho as apresentações porque lo leí agora, durante o resto da noite, lo leí justo hoje, pero está relacionado. O mal de ojo é, novamente, outra coisa, porque me despierta muitas vezes a intenção de fazer esses comentários. É sencillo. Não quero utilizar tanto a palavra pecado, quero que utilizem com a conotação correta, não na conotação religiosa. Isso mais adelante também vamos entender e ter uma classe para entender o que significa isso. Porque há uma conotação religiosa um pouco mais negativa. Então, pero de uma maneira mais superficial, tanto o pecado e os rasgos negativos de outras pessoas sempre de alguma maneira vão ser mostradas a nós outros. E na hora que recebemos essa informação, isso pode nos generar o mal de ojo. Temos que tomar cuidado de quando recebemos
ese tipo de información. Nuevamente, en tu caso, en tu amigo el dealer, que vino con un carro nuevo, perfecto, vino. No es necesario de hacer ningún tipo de comentario o pensamiento de ninguna índole. Porque el mal de ojo es un mecanismo de doble vía. ¿Qué significa doble vía? A partir del punto que yo hago un comentario a otra persona, en ese mismo momento yo abrí un canal para que esa energía negativa también regrese a mí. Si yo no hago ningún comentario, si yo no abro ese canal de comunicación, él no regresa a mí. Significa, no hora que, por el motivo que sea, yo hice un comentario bien intencionado o mal intencionado a alguna persona, yo abrí un canal que puedo también recibir por ese mismo canal esta misma energía negativa contra mí. Hablando mal, eso marca. No es cuando tú estás pensando o hablando mal de una persona, no es que este mal específico va a regresar a ti, no necesariamente, pero tú estás transmitiendo de alguna manera una energía negativa a esta persona, de una manera de un mal de ojo. A partir de un punto que tú estás transmitiendo, tú estás abierta a recibir también una energía negativa. Si tú no transmites, el canal está cerrado y tú no tienes cómo recibirla. Pero en hora que abriste el canal para enviar esa energía negativa, en el mismo canal tú la recibes de regreso. Puede ser otra energía, no necesariamente la misma. El canal está abierto. El canal es en los dos sentidos. No es solamente que tú envías, tú también recibes. Pero si el canal está cerrado y tú no generas este mal de ojo, tú tampoco recibes. O tienes mucho menos probabilidad de recibir. ¿Qué es acá? Se abstiene de juzgar a otra persona, jamás será juzgado. Nuevamente, es el doble sentido de este canal de comunicación. ¿Cuál es el proceso? Cuando tú miras con envidia a alguna otra persona, de alguna manera existe una contracción a nivel espiritual. Hay una contracción que podemos entender con contracción. Hay, digamos, un vacío que se genera. Y esa energía negativa entra y rellena ese vacío. Desde el punto de vista espiritual, es lo que pasa. Generalmente tenemos en todo a nuestro entorno, alrededor de nosotros, tenemos toda una fuerza positiva todo el tiempo, que podemos llamar, como coloqué acá, de piedad, una de mercy, de misericordia. Tenemos eso. Na hora que hacemos un mal de ojo, essa energia desaparece e genera um vazio. E nesse vazio se llena com a energia negativa, a energia do mal de ojo. Se contrai toda essa energia. Agora, desde o ponto de vista da Cabala, o que utilizamos para proteger é o livro rojo. E vamos entender um pouquinho qual é o princípio de funcionamento do livro rojo. Em todo caso, déjame um instantito parar acá. Eu depois vou mostrar. O livro rojo é o que tenho, por exemplo, que eu lo tenho em minha muñeca, lo utilizo em los últimos mais de 20 anos. Isto viene com algo nesse estilo.
Esse é um deles, que é o que vende, por exemplo, o Kabbalah Center. Eu também utilizo este outro, que é algo similar. Déjame regresar a las láminas. El hilo rojo funciona de dos maneras distintas. En primer lugar, me ayuda a recordar, lo tengo acá, yo lo veo todo el tiempo. Me ayuda a recordar que no debo hacerlo. Funciona. Eso no es nada espiritual, pero es un recordatorio. Lo tengo acá, sé que sirve contra mal de ojo y me ayuda a recordar que no debo abrir este canal. No debo hablar mal de otras personas, no debo mirar con envidia las otras personas. Independiente, nuevamente, si es bien o mal intencionado, no debo hacerlo. Él me ayuda a recordar. Si por acaso lo hice y esta energía negativa va a regresar a mí, él absorbe esa energía, le ayuda a absorber y me protege. Significa que ele funciona en los dos sentidos. Uno es mucho más un recordatorio. Sí, yo como recordatorio me parece bien, pero cuando, por ejemplo, nosotros tenemos como de eso de primero que aprender, que esto es buena para esto, que todo esto. Yo voy a explicar cómo funciona, cuál es la tecnología que viene por detrás. Significa, podemos decir que alguna especie de amuleto, puedo interpretarlo de esa manera, pero en las próximas láminas voy a entrar en más detalle y explicar cuál es la tecnología que tiene por detrás. La ingeniería o cuál es el mecanismo que se utiliza para esta protección. Eso tengo explicado un poco más en detalle en las próximas láminas. Voy a hacer una pregunta. Yo puedo. Ok, isso daqui, eu também vou explicar outra vez. Esses dois acá, este primeiro, perguntaram onde se vende isto. Eu posso trazer, eu posso comprar e revender ustedes, não quero fazer negócio, posso ajudar. Mas em todo caso, este se vende no Kabbalah Center, este daqui. Este daqui eu compro em Amazon. Pero tiene que tomar cuidado. Hay muchos otros que no tienen toda la tecnología que voy a explicar en las próximas láminas. Que no tiene, no quiero utilizar la palabra kosher, pero voy a explicar cuál es, o que es ese hilo, porque no es cualquier hilo. Es algo especial que ayuda a absorber esa energía negativa. Ok, regresamos a las láminas. Ok. Todas las diferentes sectas están de acuerdo con eso o hay algunas que no. Casi todas sim, casi todas aceptam isto, pero não são todas. Sí. Não. Não existe nada que é universal. Não há. Não há. Isso daqui, há coisas que tu tienes que conhecer e tienes que creer para que funcione. É correto. Existem muitas coisas que, se tu não crees, não funciona. Existem outras coisas que não importa se tu crees ou não crees, funcionam. Essa é uma delas que não importa se tu crees ou não crees, funciona. Não é necessário que tu creas, funciona. E vamos entender por que funciona. Em primeiro lugar, isso é hecho de lana. O hilo é lana. E é uma lana branca. É branca, originalmente. E porque a lana personifica piedade,
Es originalmente blanca porque energía blanca es una energía de piedad. Y la lana originalmente es blanca. Ela fue, ¿cómo se habla en español? Teñida de rojo. ¿Por qué rojo? El rojo es el color de juicio, justo contrario del blanco. E o que foi hecho? Se convertimos el blanco em rojo. De alguma maneira, convierte juízo em piedade. E transforma escuridade em luz. Novamente, solo funciona se é lana. E solo funciona se original. Todas as lanas originalmente são blancas, aí não há problema. Pero tem que ser teñida de rojo. Senão, não funciona. Pero todos os hilos que estão disponíveis são rojos, não todos são de lana. É importante de ser de lana. Segundo lugar, tu tienes que sempre poner na muñeca esquerda. ¿Por que a esquerda? Basicamente todo, vamos verlo mais adelante também, que toda nossa estrutura del cuerpo, nossa estrutura espiritual, el árbol de la vida, todo es una base de 3 columnas. La columna de la derecha es siempre de compartir. Por eso saludamos con la mano derecha. Es toda la energía de compartir está de nuestro lado derecho. Toda la energía de recibir está de nuestro lado izquierdo. Es acá donde recibimos. Eso tiene que estar del lado izquierdo. Y la columna central es el equilibrio o la resistencia espiritual. En unas clases un poco más adelante yo voy a entrar más detalles sobre el mecanismo de las 3 columnas. Pero esto funciona cuando está en la muñeca izquierda, porque es a donde recibimos. Transmitimos o damos por la derecha, recibimos por la izquierda. Novamente, o que comentei anteriormente, qualquer pessoa pode utilizar isso. Não é necessário crer. Há muitíssima gente que lo utiliza por utilizar, por exemplo, os niños. Se põe isso em los niños desde chiquititos. Os niños não têm nem ideia para que serve isto. Pero lo utilizam também e aí tu podes ver muitos niños que lo têm. Qual é o mecanismo? Este hilo es envuelto alrededor de la tumba de Rachel, de la matriarca Rachel. Si no fue envuelta en la tumba de Rachel, él no tiene energía. Y no son todos que lo hacen. Hay muchos que se venden que no tienen esa energía. Es rojo, es de lana, pero no fue envuelto alrededor de la tumba de Rachel. ¿Por qué la tumba de Rachel? En primer lugar, porque es una tumba. Segundo la Kabbalah y segundo el judaísmo también coinciden, la energía de un tzadik. Tzadik es una persona sabia. La energía que ese sabio tuvo en su vida permanece en su tumba. Tiene mucho más fuerza esa energía en el día que le dejó este mundo. Pero en los otros días también esa energía está en la tumba. Entonces, na hora que yo envuelvo esto en una tumba de un tzadik, de un sabio, él de alguna... como siempre, perdóname un instante, son las 8 de la noche y la luz puntualmente se apaga. Y yo... No. Yo necesito que me recuerde el próximo jueves, un poco antes de las 9, un poco antes de las 8 para reprogramar. Sí. Ok, perdóname la interrupción. Entonces, nuevamente, si él no está envuelto en la
en la tumba de Tzadik, él no tiene esa energía. Pero ahora, ¿por qué Rachel? Rachel tiene una energía muy poderosa y muy especial, que es acá. O que tienes ahí a la izquierda, la foto de la izquierda, es la entrada de la tumba de Rachel, que está cerca de Jerusalén. Del lado derecho, esa es la tumba de Rachel. Donde estoy tocando. También con la idea de recibir esa energía. Y la recibe, pero ahí tienes la mano izquierda, no debe de ser con la mano derecha. Para recibir. O que eu estou fazendo, e neste caso acá, eu coloquei pequeno Zohar, que é o que tenho na mão, e eu quero que o Zohar receba. E esse Zohar eu lo tenho comigo todo o tempo. Então, o que recebeu foi, neste caso, este livro, o Zohar, que eu queria que recebesse. E acá tienes exemplo de como se lo hace. Se hace todo este hilo, se envuelve en toda la tumba de Rachel para recibir esa energía. Y después este hilo normalmente que se corta y lo venden acá. Es decir, no es cualquier hilo. Y no necesita cualquier uno. Tiene que ser, esa es la parte más importante. Si no fue utilizado en volta de la tumba de Rachel, él no recibió esa energía. La energía de Rachel, que es una energía de piedad, una energía de misericordia, una energía de protección. Entonces, es esta energía que está acá. Y es de esta manera que se hace. 7. Son 7 nudos. 7 que... Pero son 7 nudos. ¿Por qué Rachel? Nuevamente, Rachel es considerada otra vez la madre del mundo, una de las matriarcas, por eso creo que coincidimos en muchísimas religiones. Y su más grande deseo siempre fue de defender a todos los niños de cualquier maldad. Y este objetivo que ela tenía de vida es la energía que sigue en su tumba, porque en esta tumba sigue la energía que ela tenía de sus propósitos en vida como una persona sabia, y esa energía que es transmitida para acá. Y esa energía que al final tenemos acá de protección, significa, es la protección que recibimos de Rachel, de la matriarca Rachel, que tuvo, entre otros diferentes objetivos en la vida, la de protección a todos los seres humanos, en especial los niños, pero los niños grandes como nosotros también, no solamente los pequeños. Entonces, como vemos, no es cualquier hilo. Es importante que sea lana, importante que sea rojo, pero lo más importante es que esté... Pero esas de ahí no funcionan. Esto es mucho más un souvenir. Sí, claro. Pasó por la tumba de Rachel y ese también. Los otros yo desconozco. Y hay muchísimos otros. Yo desconozco. Estos dos yo sé, por eso no utilizo utilizar la expresión caché. Estos dos yo sé que vienen de la tumba de Rachel. Entonces, estos tienen la energía necesaria para actuar como un mecanismo de defensa contra el mal de ojo. ¿Se puede mojar y todo? Se puede mojar. Sí, sí. ¿Para cuánto lo cambia? Ok, preguntaron cada cuánto lo cambia. El mecanismo es que, desde el punto de vista material, físico de nuestro mundo, alguna hora se va a romper, porque pegamos contra una mesa, porque hicimos demasiado ejercicio, no importa. Eso es desde el punto de vista material, desde el punto de vista que ele se rompe en algún momento. Desde el punto de vista espiritual, ele va absorbiendo energías negativas.
Ese es el objetivo, nos proteger. Pero na hora como ele protege, a energia llega e se queda acá. Quando ele está saturado, ele se rompe. E significa, quando ele se vai romper, não lo sé. Quando estiver lleno de energia. Aí ele se rompe e tem que poner um outro. Significa, não se substitui, tem que esperar que se rompa e cada um vai romper em um momento distinto. Vai se romper quando ele estiver lleno de carga negativa e que seja necessário colocar um outro sem essa carga negativa. Podem demorar dias, semanas, meses. Cada um de nós outros é distinto. Não há um tempo específico. Y funciona, por ejemplo, es que hay lugares donde uno siente así como algo porque, por ejemplo, cuando uno se va a hoteles, cuando está uno viajando y va a hoteles, y hay en unas partes donde es correcto. Ele funciona. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué rezo? ¿Qué? Pero yo sé que es algo que no... Quando tu estás em um entorno, a pergunta foi que ocorre quando estamos em um entorno negativo, como por exemplo, nos acercamos a algum hotel e sentimos estas vibrações negativas, para utilizar uma palavra genérica. Ele vai absorver isto, porque há coisas, muitas coisas, eu comentei que funciona como uma doble via, é correto. Pero também funciona, em alguns casos, tu podes receber isto sem ter aberto o canal. Quando tu abres o canal, seguro que recebes de regresso. O canal está aberto, seguro que recebes. Pero tu podes também receber esta energia negativa sem generar a envidia. E aí ele te ajuda a absorver. Ele te ajuda a absorver isso. Há outros rezos e coisas que podes hacerlo para limpiarte un poco más, pero esa, digamos, es la primera línea de protección que tienes. Yo no lo saco de mi muñeca en los últimos 20 y tantos años. Y funciona. Tiene que decir dónde quiero ir a comprar uno ya. Ok, ok. Sí. Sí, y ponernos en todo caso. Ok. Acá es otra vez, de la manera que se pone. Y yo tengo un pequeño vídeo también que lo muestro, es el siguiente, es un pequeño vídeo que lo muestra cómo se coloca. Acá, vamos a verlo. Y bueno, básicamente, como os decía, que la otra persona os lo hace. Una persona, recordad que os quiera. Primero, haciendo un nudo simple. El segundo sellará el primer nudo, ¿vale? Procurad dejarlo un poquito holgada para que, si es lana, pues como encoge, no se quede muy cortito, ¿vale? Para que estéis cómodos. Este sería el segundo, ahora vamos a por el tercero. Vamos a por el cuarto. El quinto, continuamos haciendo. Sexto y el último. Yo en este caso, como veis, pues me lo he hecho yo. Si hay alguna persona que no tenga a nadie, pues también se lo puede hacer, pero lo ideal es que se lo ponga a alguien de confianza. Y aquí tenemos todos los nudos hechos. ¿Sí? Ok. Son 7 nudos. Preferivelmente, si vengo... Uy, no, un instante. Y bueno. No, yo quería la siguiente lámina. ¿Cómo poner? Primero, es preferible que sea otra persona que lo coloque, pero es preferible que sea una persona que tú confíes, una persona que no tenga maldad contra ti, una persona que, si posible, también que te ame. Otra vez, yo coloco siempre a mi señora y mi señora coloca lo mío. También, esta yo estoy seguro que tiene toda la pureza y mejores intenciones conmigo y yo con ella. Pero también pongo a las otras personas. Nunca pida a un extraño ponerlo, porque tú nunca sabes qué energía él tiene. Es decir,
una persona primero de su círculo familiar, si es una persona que conoces o alguna persona que tú confíes. Nunca un extraño. Es preferible que tú pongas a ti mismo en vez de pedir a una persona que tú no conoces, porque tú no sabes qué energía viene junto con ese proceso de colocar el hilo rojo. Novamente, es preferible que una persona que tiene un sentimiento de aprecio, una persona que confíes, que respete, que tenga alguna conexión. Lo mismo que ya comenté. Se pone novamente alrededor de la muñeca y son 7 nudos. Son 7 nudos que se colocan y se queda acá. Este, por ejemplo, un instantito. Si volvemos, este de acá, que es lo que se vende en el Kabbalah Center, es un único hilo que tienes que ir cortando del tamaño que necesitas. Este otro que compro en Amazon, este ya viene con una cierta cantidad que viene precortado, viene de un tamaño estándar y viene, si no me equivoco, 5 adentro. Es decir, cada uno viene una cantidad distinta y tú lo cortas y lo pones. Este si quedó muy largo acá, al final se puede cortar. No hay problema. Perdón, quiero hacer una pregunta. Ricardo nos dijo que eran 7 puntos. 7 nudos. 7 nudos, perdón, pero son en total 7 o es el primero de base y 7 más. Total 7. El primero de base y 6 adicionales. Total 7. El Ya, total 7. Correcto. Ya, muchas gracias. Por favor. Ricardo, ¿por qué 7, no 6, no 8? Ahí viene del punto de vista cabalístico. Son 7. Si vemos el árbol de la vida, de las 10 emanaciones, que es el símbolo de Kabbalah, que posiblemente va a ser la próxima clase. Estoy preparando esto y posiblemente vas a verlo. Cuando aprenderemos o cuando vamos a tener esa clase, vamos a ver que las 3 primeras Esfirot, las 3 primeras emanaciones, los 3 primeros círculos de cómo se representa, están fuera de nuestro alcance, generalmente. Nosotros podemos llegar hasta el 7º. Desde el primero de abajo, que es nuestro mundo físico, podemos subir otros 6, que son 7, que es lo que corresponde, vamos ver más en detalles, al Zeir Anpin. Esos son los 7 niveles que tenemos la protección, los 7 niveles que pueden influenciar nuestra existencia. Los otros 3 superiores están fuera de nuestro alcance. Ese es el significado del 7. ¿Es correcto? Todo tiene un significado. No es por casualidad. Ricardo. Dígame. Soy yo, Antonieta. Una pregunta. ¿Podrías, por favor, decirnos cuál es la oración que se puede decir en el momento que se está haciendo, que se está colocando el lazo rojo? Ok. Yo voy a regresar a las pantallas, a compartir las pantallas, porque eso, si no me equivoco, es mi próxima lámina. Uy. Preguntaste justo a tiempo. Como acá ves la oración que se hace al final, déjame un instante cerrar, déjame regresar acá. Si vemos este de acá que viene, la oración está acá adentro, es esta. Y está escrito con letras latinas para que cualquier uno pueda entender. En este otro menorcito, también adentro viene la oración. Y significa, tú siempre cuando compras, recibe la oración y la oración es importante hacerla. Ahora, en todo caso, la siguiente lámina que tengo es esta oración que se llama Ben Porat. Ya lo encontré. Y es esta de acá. Se debe meditar en uno de los 73 nombres de Dios, que es este que está a la izquierda, que es Aleph, Lamet, Dalet.
Y la oración es bien por alto, que es esta, déjame sacar esto, que es esta que lo vemos del lado derecho de la pantalla. Esa es la oración que la persona que está colocando el hilo rojo tiene que hablar esta oración, y la persona que está recibiendo, si posible, puede meditar en esas 3 letras, Aleph, Lamet, Dalet. Dalet, Lamet, Dalet. Esas son 3, es uno de los 73 nombres de Dios, que también es una de las próximas clases que vamos a hablar sobre los 72. Hablé 73, creo, perdón. 72. Ricardo, ¿puede repetir, por favor, las palabras? Claro que sí. Son 3 letras en hebreo. Se escanea de la derecha a la izquierda. Si ves, arriba está escrito. La primera de la derecha se llama Aleph. No sé si ves el cursor. Ya, sí. Ok, esa es Aleph. la segunda es Lamed. La tercera, la última de la izquierda, se llama Dalet. Dale. 3 letras en hebreo o en arameo son las mismas letras, Aleph, Lamed, Dalet, pero esas 3 letras es uno de los 72 nombres de Dios y tiene una energía, un significado específico que es justo relacionado a la protección del mal de ojo. Entonces, también, si posible, meditar, leer esas letras, visualizar esas letras y meditar para ayudar a la protección. Y me preguntaste cosas adicionales que puede hacerlo, por ejemplo, meditar en esas 3 letras en este momento. Yo conozco el nombre de las letras, pero no conozco en sí cada una qué significa. No importa. No. En primer lugar, acá son 3 letras. No es una palabra, significa no tienes que leer esas 3 letras como siendo una palabra que tenga un significado. Los 72 nombres de Dios es una unión de 3 letras específicas que tienen una cierta energía. Eso vamos a hablar otra vez en una clase más adelante, explicar más en detalles. Pero no tiene un significado. No es que tienes que leer eso como 3 letras que otra vez, R-U-A es Rua. No es, es, por eso se deletrea los nombres de las letras. Aleph, Lamet, Dalet. Lamet, Dalet. Estas 3 letras tienen una energía. Y para resumir, y con eso terminamos, es algo, creo que conocido por todos, pero siempre es bueno recordar que cuidarse de sí mismo solo depende de nosotros. No debemos delegar eso a nadie. Debemos cada uno de nosotros hacerlo o que es necesario para cuidar de nosotros mismos. Quiero comentar también otras 2 cositas y después, como siempre, empezamos con todas las preguntas y tengo todo el tiempo necesario para ustedes. Hay un librito también que es el libro del libro rojo, es algo chiquitito, que también se puede, tiene un poco más de información más detallada do que hablamos hoy, pero yo todas las láminas que hice fue saqué la mayoría de este libro y quiero también, novamente, no hay coincidencias, la Kabbalah no cree en coincidencias. Ahora, desde el punto de vista, cambio un instante desde el punto de vista del judaísmo. Yo estaba rezando hoy, como siempre hago, entre 6:30 y hasta que empiezan nuestras clases, por eso empezamos a las 7:30 para dar tiempo de terminar. Y este es un libro del Chabad, de la organización judaica a donde estamos acá en esta sinagoga, y toda la semana hay un librito de este con diferentes temas, no importa. Yo quiero leer una de las hojas que justo estaba leyendo hoy,
que está relacionada com o que hablamos. Então, quero aproveitar e lerlo, porque, novamente, não há coincidências. Se ligou, é de algum motivo. O tema é o poder do pensamento e da habla. De alguma maneira, o que estávamos falando hasta agora. Segundo o Talmud, não quero entrar em detalhes do que é o Talmud, parece um livro com muitíssimo conhecimento e sabedoria da religião judaica. Segundo o Talmud, o chisme mata a 3 pessoas. 3. É importante esse número. Ele mata a quem lo dijo, ele mata a quem escutou e mata quem foi o objeto do chisme. Os 2 primeiros, está claro de alguma maneira que os 2 primeiros merecem o castigo. Quem falou merece o castigo e quem lo escutou, os 2 tiveram rol ativo nesse chisme. Pero el desarrollo desse pensamento, desse estudo, dessas palavras de Talmud, se hace a pergunta, ¿por qué tiene que sufrir a persona a quem lhe hablaram? Novamente, são 3 pessoas, quem falou, quem escutou e a pessoa de quem foi objeto do chisme. E segundo o Talmud, quem foi objeto do chisme também morre como consequência desse chisme. E a pergunta é por que a terceira pessoa também? A resposta é que falar sobre as deficiências de uma pessoa provoca algo mais que sua desvalorização, porque as palavras têm o poder de trazer a realidade, porque as palavras têm o poder de trazer a la realidade energias que hasta esse momento estavam em estado latente. Quando falamos sobre características negativas de uma pessoa, estas se ativam, esta força se ativa. Como resultado, seu comportamento empeora e é merecedor do castigo. É exatamente agora, desde o ponto de vista religioso, a definição do mal de ojo. Significa, eu hablo dessa pessoa, eu transmito essa energia, mesmo que novamente o chisme foi entre 2 pessoas, mas estava falando de um terceiro. Esse terceiro também é afetado por el mal de ojo, é afetado por essa energia negativa. Solamente um párrafo mais, aproveito e leio. A inversa também é correto. Quando falamos de las buenas qualidades de uma pessoa, revelamos e reforçamos essas características. Significa, se estou falando com José de las tus buenas qualidades, tu também recebes essa energia positiva, não somente nós outros 2 acá. Isso se revela também a ti. Em consequência, podemos ser influenciados tanto positiva como negativamente, como consequência de nossos pensamentos e conversações. Não, eu falei que a envidia bem intencionada também é, mas se estou falando de tus buenas características, não é a envidia. É correto que é um pouco tênue a linha, pero se estou falando de las buenas características, não estou falando que mi vizinho tem um carro novo. Isso é envidia. Pero eu posso estar falando que é uma pessoa muito culta, muito educada, muito generosa. Isso não é envidia. Isto sim vai transmitir, não somente se estou falando com José sobre isso, essa energia também vai ligar a essa pessoa. Essa energia, nesse caso, positiva. Absoluta. Quando hablo bem de uma pessoa, também recebo. A energia sempre é compartida. Sempre é compartida, tanto a negativa como a positiva. Absolutamente sim. Y cuando
pasa cuando uno, qué pasa cuando una persona no tiene, mejor no emitir ningún juicio, sino por decir me cae mal, mejor no decir nada. La mejor acción que uno puede hacer es callarse, pero no es suficiente callarse de la boca, es también, si posible, del pensamiento. Y del pensamiento, déjame recordar una cosa, muchas veces, no muchas veces, siempre, não temos controle sobre que pensamento entra em nossa mente. Muitas vezes, vêm positivos como negativos. Não temos o controle. Pero sim, temos todo o controle para sacarlo de nossa mente, no caso que creemos que é pensamento negativo. Significa, não podemos controlar que ele llegue, pero sim podemos controlar que ele se quede em nossa mente. Se chegou negativo, cambia de pensamento, sácalo de aí. Se é positivo, pode deixá-lo. Aí isso sim depende de nós outros. Absolutamente sim, sim. Pero a ideia é tentar sacarlo de nossa mente lo mais rápido possível, para não afetar a nós outros e não afetar a los outros. Não importa quanto tempo passou, se é recente ou não. Na hora que estou pensando, e nesse momento, essa energia está presente agora. Não importa se é referente a algo, alguma ação passada. Na hora que tu estás pensando, isto é agora, é este momento. A energia, tanto positiva como negativa, como também tu pensamento é agora. Se hace referência a um evento passado, o presente ou futuro não é relevante. O relevante é que tu tienes esse pensamento nesse momento. E se é negativo, sácalo da mente. Cambia de ponto de vista. Sim, é correto. É correto que é difícil. Pero se tu tienes consciência de que tu podes, que esse pensamento negativo pode generar energias negativas, tanto para ti como para outras pessoas, e que tu tienes a capacidade de sintonizar outro canal, de cambiá-lo, de pensar em outra coisa. Isto sim é nosso livre-arbítrio. Isto sim é algo que é um comportamento proativo, que podemos nós outros fazer algo proativamente. Isso sim devemos fazer. Tú sabes que yo estaba leyendo y que lo estoy practicando bastante. Cuando esos pensamientos vienen, tú te piensas en la letra Yud, K, Vav, K, y eso se va, pero... Solamente, outra vez, o que Rosa estava comentando é que quando ligo esses pensamentos negativos, ele pensa em uma sequência de 4 letras, que é Yud, K, Vav, K. Essas são um dos nomes de Deus, o mais poderoso, que é um nome se chama Tetragramatron, que é um nome de 4 letras, que não se escreve e não se pronuncia o nome, por isso se habla separadamente cada uma das letras. Essa é uma que não se escreve e não se habla, mas sim que nos ajuda a fazer o cambio a uma energia positiva, porque é um nome com uma energia muito poderosa. Absolutamente, 100% de acordo. Ok, estou aberto a perguntas de vocês. Estamos... Ok, comentários, perguntas. Novamente, o tema de hoje era um pouquinho sobre o mal de ojo, a envidia, por que existe, de que maneira funciona, como podemos protegernos. Ricardo, Dígame, Rosa. cuando yo estaba en Colombia, a los niños, no sé si todavía lo hacen o no, les ponen como una pulserita, no sé de qué color era, con un hilo y tenía un ojo, como un ojo. Eso decían para que lo protegiera del mal de ojo. Ya lo vi
conozco esta pulseira, pero não conozco detalhes. O que sim posso dizer é que há muitas coisas que funcionam como consequência de tuas crenças. Há outras que funcionam como consequência de uma energia, uma tecnologia que tem. Esse daqui funciona por causa que ele tem a energia de Rachel. E a ideia é que, creas ou não creas, ele vai funcionar. Isso não significa que os talismãs, o mecanismo do talismã é distinto. Aí tu tens que crer que ele te está protegendo para que tu receba essa proteção. É como consequência de crença. Eu creio que este funciona desta maneira. Tu tens que crer, é um talismã. Pero não lo conosco o suficiente e não posso emitir uma opinião. Ricardo, Dígame, una pregunta. dígame, Rosalba. Soy Rosalba. Hablamos hace un momento que lo más prudente es callar, pero cuando lo que se ha comentado puede resultar, pues lo que se supone es una calumnia y la persona que lo está oyendo puede dar un testimonio de que no es así, por ejemplo. El hecho de callar no coadyuva a ese mal que se trata de hacer. Está bien que no se puede asumir a veces, que no siempre se puede tomar esa actitud de defensa, pero yo diría que cuando delante de uno se emite un criterio totalmente negativo de algo o de alguien, y si uno calla, pues está otorgando como validez a eso que están diciendo y que está dañando muchísimo a las personas, sobre todo, ¿no? Y a las mismas instituciones, por ejemplo, cuando hay gente que, bueno, todos los políticos son súper calumniados también, hay algunos que lo merecen, otros no, y así sucesivamente, depende del momento y de ciertas circunstancias de la vida, las personas pueden ser objeto de mucha maldad, ¿no? ¿Qué hacer en esos momentos? Esa es la pregunta, ¿qué hacer? Entendi a pergunta. ¿Callamos? Depende. Se a ideia é, antes disso, algumas vezes os entornos são extremadamente negativos, o próprio entorno. E não importa qual é a opinião que tu podes emitir, nada está, nesse momento, aberto a escutar tua opinião. Porque tienes uma ideias preconcebidas e não importa a argumentação que se hace, não vas conseguir hacerlo cambiar de opinião. Se esse é o entorno, ele melhor é calhar-se. Se, por outro lado, tu estás em um entorno que está receptivo a uma discussão e tu crees que uma das pessoas emitiu uma opinião em los quais se pode argumentar e há probabilidades de convencê-la del contrário. Nesse caso, sim, tienes, eu creio que não somente o direito, e nesse caso também a obrigação de poder discutir e emitir uma opinião. Pero tienes que entender, em primeiro lugar, qual é o entorno, porque muitas vezes estamos em entornos em los quais não importa quantos argumentos ou de quão profundo ou quão correto é meu ponto de vista, nada está disposto a escuchá-lo. E nesse caso não é preferível calhar-se. Significa que temos que entender aonde estamos e se o comentário que vamos hacerlo tem a capacidade de resultar em algo positivo. Se há essa capacidade, absolutamente devemos falar. Pero isso não é sempre correto.
Y depende del criterio de uno de entender el ambiente que estamos para saberlo cuál es la mejor reacción en ese momento. Y perdóname que no te doy una respuesta conclusiva de que de ir en una dirección y en otra, pero creo que no existe. Tiene que entender a dónde estás. Pero, en todo caso, resumiendo, No, si tienes excelente. duda, si tienes Entendido bien. dudas, el mejor es callarte. Claro. Yo No, te- no, he entendido perfectamente la respuesta. Disculpa, yo te interrumpí. Muchas gracias. Ah, ok. Por nada. No, 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 está muy bien. Tampoco se debe, creo que, incitar a la persona para que siga hablando mal de la persona. Absolutamente. Muitas vezes, quando começamos a discutir, o que hacemos é alimentamos digamos, o ódio dessa outra pessoa. Hablando de ódio, déjame aproveitar um ponto acá, que creio que não comentei nas lâminas, é importante. Outro tipo de energia que se transmite por los ojos, e agora hablo explicitamente los ojos, não hablo palavras e não hablo pensamentos, é o ódio. O ódio é de los peores sentimentos que nós podemos ter. O ódio é a ira, para falar de uma maneira mais explícita. Quando uma pessoa está com esse nível de actitud, de pensamientos, a través de sus ojos, ele transmite uma energia negativa enorme. Nunca debes mirar uma pessoa que está rabiosa, que está com ira. Não solamente tiene que evitar a conversação com ele, não alimentar para que siga nessa direção, pero não mirarlo a los ojos. Porque a través de los ojos llega um nível de energia muito grande quando uma pessoa está irritada, molesta, com ira, se está, entre outras, podemos ver de que ela perdeu o controle sobre si mesma, está falando de uma maneira muito rabiosa. Na hora que quem tem o controle é a parte negativa de seu ser. E esta energia desse controle se transmite, entre outras coisas, ou principalmente por los ojos. Nunca mire uma pessoa, quando está nessa situação, não lo mire a los ojos. Está relacionado com mal de ojo, porque, novamente, estamos falando do ojo. O ojo é, segundo a Kabbalah, a porta que temos de entrada a nossa alma. E significa, pero de la misma maneira que as entradas também as salidas são sempre doble via. ¿Y qué tal cuando usted sabe que y que tiene que manejar eso sabiamente, de tratar con personas que uno sabe que la energía es, que hay algo así, o sea, es mejor no tratar, es mejor... Novamente, tú debes tener debe ser proactivo, pero tú solamente puedes ser proactivo si tú crees que va a tener un resultado positivo. Y significa, independente si tienes o no tienes a razón, isso não é relevante. Se tu crees que nessa situação tu podes aportar algo positivo, algo que vai sair beneficioso, adelante. Pero se tu vês que, por exemplo, há uma discussão, entre comillas, irracional, que estão simplesmente hablando por hablar, pero que está irracional, não importa a tua opinião, não importa, tu nunca vas poder aportar algo positivo. Pero, por outro lado, se estás em uma reunião com intelectuais que estão falando de coisas realmente profundas e que essas pessoas estão abertas a escutar novos pensamentos, novos pontos de vista, por favor, sem nenhum problema. Depende do entorno que estás. Puedes hacerlo ahora, por favor. Yo tengo también. Dígame. Hola. Gracias por activar la cámara, así te vemos.
Hola a todos. Hoy tengo muchas preguntas. Una por Una por una. Me parece, nunca le he preguntado, y no sé por qué, Ricardo, pero nunca he preguntado por qué la gente religiosa no utiliza el hilo rojo. He escuchado muchos religiosos que hablan del color azul también, del hilo azul. Am, el, ra- el, am, ah, ahora se me olvidó. Ok, un instante. Vamos por parte. Personas religiosas de hilo rojo. Yo me considero religioso, además de cabalista, y lo tengo. Segundo lugar, cuando estuve en la tumba de Rachel, la cantidad de personas ahí adentro que utilizaban el hilo rojo era enorme y eran todos extremadamente religiosos, créanme. Los que estão aí adentro, que estão todo o tempo dentro da tumba rezando e têm o hilo rojo. Isso significa, não se pode generalizar, ai e ai. É correto que em outros entornos não se vê tanto, pero há alguns religiosos que se vê de uma maneira muito intensa, por exemplo, em Jerusalém. E muito mais se vas al cótel, se vas al cótel, isto tu ves todos os lados. Pero em outros entornos não se vê tanto. Segunda pergunta que existe, el hilo azul, perdóname, acá declaro minha ignorância, não conosco, não lo sei contestar. Aí não lo sei. Tengo los niños, hay que colocarles, no hay que colocarles, desde qué edad se les pudiera colocar, personas que son de diferente religión, aplica para todos. Creo que esas eran todas. Ok, vamos por parte. Niños. Yo ya coloqué niños de 1 mes de edad. Pero cuando coloco en niños, ahí sí, muchas veces tienes que cortarlo y no esperar que se rompa y colocar otro, porque su pulso crece muy rápidamente. Aí sim há uma exceção, pero em niños sim se pode, de la mesma maneira. Outras religiões, acá o que te tienes é a energia de Rachel, e não importa que religião ou que não religião, tu estás trabalhando a nível de energias, e essa energia funciona. E é uma das coisas que não importa se crees ou não crees, de la mesma maneira que a gravidade. Tu não importa se tu crees em la gravidade ou não lo crees, ela funciona. Isso daqui também funciona. Pero, se queres ponerlo, pone. Se não queres, não pone. Não é obrigatório. Pero sim funciona. E a melhor maneira é utilízalo. Se tu, depois de utilizar, vistes que não funciona e não queres seguir utilizando, não utiliza. Não tienes que crer em nada. Tienes que provar. Acá, novamente, como em tudo relacionado à Cabala, nada é função de uma crença, de fé cega. Tudo tienes que provar e ver se realmente funciona. Minha experiência e a experiência de todo o meu entorno é que sim funciona. Pero depende de cada um hacerlo ou não hacerlo. E os niños, novamente, sim, desde pequenos, eles da mesma maneira e muito mais estão abertos a receber mal de ojo outra vez. Envidias, muitas vezes, bem intencionadas, que podem prejudicar, que ao final são energias negativas. Os niños sim estão susceptíveis, como qualquer de nós outros, a este tipo de energias negativas. ¿Sirve para una persona que considera que ha tenido ya mal de ojo, que le han hecho mal de ojo? ¿O es solo preventivo? Isso daqui é preventivo. Isso daqui é a partir do ponto que lo pones, ele empieza a absorver essa energia. Ele não te limpia energias anteriores que já podem estar dentro de ti. E nesse caso, desde o ponto de vista da Cabala, o que se aplica é o que se chama sage. É humo especial de umas hojas especiais que fazem uma limpeza espiritual. Há outros mecanismos para
purificar nuestro cuerpo y purificar nuestra alma. Isso de acá funciona a partir de ahora, porque o que ele hace es absorber la energía que vas recibiendo, no la energía que ya tiene en tu cuerpo. Ricardo, Yo, ¿nos podría? se me permite, Ana, yo tengo a Lidia, que ya colocó la mano antes. Déjame primero dar la palabra a ella y luego paso a ti, Melissa. Ok, Melissa, no, perdóneme, Ana. Ok, Lidia Moreno, por favor, tienes la mano levantada. Ricardo, solamente una pregunta. Si las culturas que nos habías mencionado tienen esta orientación hacia la parte más bien del proceso de la fe, ¿por qué la cultura china y la japonesa hacen de este hilo rojo una creencia como un mito y una leyenda en relación a los sentimientos, básicamente a la relación de las personas en el amor? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que también ellos hayan tenido en su pasado, siendo la cultura china tan antigua, para creer que el hilo rojo es un conducto mediante el cual tú te encuentras con lo que ellos llaman su alma gemela? Ok. Perdóname, no creo que voy a poder contestar, no conozco lo suficiente. Puedo tentar estudiar un poquito y ver si consigo una respuesta, pero no la tengo. O que sí puedo decirte es que dentro de las culturas orientales, China, japonesa, India, hay muchísimas cosas relacionadas con Kabbalah también. Hay muchísimas cosas que vienen. Novamente, Kabbalah es un conocimiento de 4.000 años. Fue escrito, su principal libro, que se llama el Zohar, fue escrito hace 2.000 años, pero eso es una recompilación de los conocimientos que ya existían desde hace muchos años atrás. Significa, es un conocimiento de 4.000 años que pasaron o que permearon a diferentes otras culturas. Es correcto que muchas veces cuando pasas de una cultura a la otra, pasando los años o centenas o miles de años, cambia muchas cosas às vezes. Pero sim há influências sobre especificamente a relação do hilo rojo na cultura china relacionada com o amor, não sei contestar. Não lo sei, perdóname. No, no hay ningún problema porque la cuestión es que yo traté de averiguar qué significación tiene, pero no desde la orientación que tú das, sino desde esta otra orientación. No, no hay ningún problema. Gracias. Por nada. Outra vez, se vas, por exemplo, generalizando um pouquinho, se vamos em uma feria los domingos por la mañana, vamos ver quantidade de diferentes pulseritas rojas que não tem nada a ver com esta. Isso, de alguma maneira, é uma influência que vino originalmente disso e que se transformou em algo comercial. Quer dizer, isto sim existe e é fácil interpretar. Essa da cultura china, não lo sei se vino, outra vez, de uma parte mais comercial desta conocimiento antiguo o si está más relacionado a esto. No sé. Pero muchas veces la área comercial, infelizmente, empieza a asumir un rol muy importante. Y nuevamente, busca en Amazon hilo rojo, tú vas a encontrar centenas de diferentes pulseritas con todos los tipos, con todos los modelos, pero es puramente comercial. Não vou dizer que está correto ou não correto, é comercial. Se quer comprar, compra. Mas se queres uma energia específica que vino novamente, em base a um conhecimento milenar como da Kabbalah, aí tem que ir com esses específicos. Aí é um pouco distinto. Ok. Creio que a Rachel, não. Quem tem a palavra agora? Dígame. Creo que yo, ¿no? No, creo que Rachel no terminó aún, por lo que parece. Si quieres, déjame terminar con Rachel y después paso a ti, Ana, si me permites. Gracias, Ricardo. Yo quiero hacer una pregunta. Yo vivo lejos, estoy en Ecuador,
no tengo la posibilidad de conseguir el hilo rojo que tiene, que ya ha pasado por la tumba de Rachel, pero yo quiero usar un hilo rojo. Puedo poner toda mi energía, o sea, por mí mismo, mi energía, la mía, y pinturar un hilo blanco de lana, convertirlo en hilo rojo, poner el máximo de mi buena energía y ponérmelo en mi mano con los 7 nudos. ¿Funcionará? Ok, sí, en primeiro lugar, sim e não se vai funcionar. É muito correto o poder de nossos pensamentos. E aí volvemos a los talismãs. Se eu creio firmemente de que se tomo um certo suplemento, isso vai me curar da saúde, se eu creio realmente, firmemente nisso, possivelmente sim. O pensamento tem um poder muito forte sobre nosso corpo. A mente controla nosso corpo. E se temos a crença de que realmente vai funcionar, seguramente funciona. E significa, não lo descarto em absoluto, o poder da convicção, o poder da crença, o poder do pensamento. Isso é uma parte da resposta. A outra parte, este específico, tu não necessita crer, ele funciona de qualquer maneira. Perdão? Diferencia. Ok, significa, são duas respostas distintas e são completamente uma em cada direção, e perdona-me com isso, mas muitas vezes funciona assim, significa, se tu tienes, não vou pôr em dúvida novamente de que a mente controla nosso corpo, pero o que sim posso dizer é que não é fácil, não são todas as pessoas que têm esta capacidade, esse poder em la mente, pero não pongo em dúvida de que sim é possível. Por outro lado, acá tu não necessita crer, ele te vai funcionar. E eu posso verificar se em Equador tem, posso checar ou se tenho a ser como ligar. Se queres, eu verifico isto, me escreva por el chat, porque eu tenho mala memória. Escrevam por esse chat que temos e eu verifico e te contesto por aí nos próximos dias, ok? Gracias, Ricardo. Ok, por favor. Ana, creo que ahora, y perdóname la tardanza, ahora es tu turno. Bueno, yo solamente quería pedirte, Ricardo, que nos hables un poquito más de Rachel. ¿Quién fue Rachel? Madre del mundo. Creo que isso vai se quedar para a próxima classe. Eu posso preparar umas lâminas, pero existem, desde o ponto de vista de muitas religiões, da Cabala, como de muitas religiões, existem algumas pessoas que são chamadas patriarcas, homens, e matriarcas, algumas mulheres. São muito pouquitos patriarcas que existem, muito pouquitas matriarcas, que chegaram a um nível espiritual extremadamente alto. E isto é reconhecido por la Cabala, a continuação por el judaísmo, por el cristianismo, a capacidade dessas pessoas como sábios, como tzadikim, não existe dúvidas em diferentes religiões. Não entro agora em comentando sobre as orientais, latina, japonesa, aí é um pouco distinto. Pero si quieres un poquito más específicamente las características de Rachel, yo prometo la próxima clase yo puedo añadir unas 2 o 3 láminas y contestarse de una manera un poco más profundo esto. Pero o que puedo decir ahora que son consideradas una de las matriarcas y una de las personas que llegó a un nivel espiritual extremadamente alto y independentemente disso, desde o ponto de vista tanto da Cabala judaica e isso também no catolicismo, todos creem que a energia dessas pessoas que
Desde el punto de vista de la Kabbalah, le llamamos sabios, le llamamos tzadikim. Otras personas lo llamamos de santos. La energía de esas personas se mantienen en su tumba, se mantienen donde están enterradas y se puede recibir esa energía cuando se hacen, por ejemplo, peregrinaciones, cuando se van a las tumbas. Esa energía está siempre presente. Hay un día especial que esa energía es muchísimo mayor, que es el día de que esta persona salió de ese mundo. Y esto es reconocido no solamente por la Kabbalah, por diferentes otras religiones. Y esa es la energía de Rachel que está acá. Yo voy a preparar para la próxima semana un par de láminas y te contesto más, un poquito más en profundidad de este punto. ¿Ok? Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Buenas noches. Le habla Norma Edith. Buenas noches, Edith. Díganos. Buenas noches. ¿Podría aclararnos un poco más sobre lo que siente la persona que tiene el mal de ojo? Los síntomas, digamos. Es muy genérico, es muchísimos diferentes sentimientos o sensaciones, pero mal de ojo se puede, de un lado, crear un malestar, es decir, un sentimiento de malestar, de estar incómodo en un cierto entorno. Significa si tú entras en un entorno que está muy cargado de energía negativa, y que es como consecuencia, puede ser del mal de ojo o diferentes otros mecanismos, tú te sientes incómodo en ese sitio. Ese es un sentimiento, una manera. Una otra manera, si entro más específicamente en el mal de ojo, los mecanismos de envidia, te puede causar, vamos a poner un ejemplo, si alguien te pone como un mal de ojo relacionado a un ascenso en el trabajo que tuviste. Una de las consecuencias que puedes tener es que vas a tener muchísimos problemas laborales como consecuencia de ese ascenso laboral, que viene directamente, consecuencia nuevamente del mal de ojo de alguien que con envidia hizo comentarios referente a essa tua situação. Isso significa, ele te pode prejudicar em los desempenhos del dia a dia de alguma tarefa específica que está relacionada com este pensamento ou esta ação que alguém hizo em referência a este ponto específico. Sí, hace muchos años en un pueblito de aquí del Ecuador, donde yo viví, donde viví mi niñez, decían que el mal de ojo en los niños era cuando se ponía rojo y tenía como una especie de conjuntivitis en los bebés. Entonces había una persona que se especializaba en ese tiempo y en ese pueblito en curar el mal de ojo. Es como, esto es una anécdota, ¿no? Gracias. Ok. O que puedo comentar que está mais ou menos relacionado é de uma pessoa se quedar roja. Se, segundo a Kabbalah, se humilhamos uma pessoa lo suficiente para que ela se quede roja. Segundo a Kabbalah, isto é como matar, é pior que matar fisicamente essa pessoa. Não importa se é verdade ou mentira, novamente. Verdade ou mentira depende de tu ponto de vista. É algo completamente irrelevante. O importante é o que tu transmitisses a esta pessoa. Se tu transmitisses algo que la hizo sentir incômoda, lo suficiente para quedar roja,
a la acción que hiciste, espiritualmente hablando, es más fuerte do que una muerte física. Es un mal de ojo, absolutamente, pero muy específico en este caso. Quer dizer, isto es uma quantidade de energias negativas que causa extremadamente forte, extremadamente potente. E, novamente, o importante é o que a outra pessoa lo percebeu. Porque tu podes, novamente contestando, não importa se o que eu falaste foi verdade ou foi mentira, se foi correto ou se foi incorreto. Por el motivo que sea, el momento y la manera que lo hiciste fue equivocado, porque la reacción de la persona, la manera de cómo ella percibió, la hizo quedar roja, la hizo crear un malestar enorme. Y esto es extremadamente perjudicial para la persona que lo recibió este comentario. Vamos a decir que lo voy a desenmascarar, lo voy a hacer, lo voy a hacerlo con una persona. No hable nombres, por favor. Sí, eso algo imaginario, pero. Ok, imaginario, perfecto. Usted dice, esta persona lo voy a o la voy a desenmascarar. Entonces, ese desenmascarar va a hacer que ella se sienta humillada y se quede roja. Esta situación es extremadamente, lo que hiciste a esta persona es una maldad enorme. Así sea que la persona esté actuando mal, o sea, le estamos desenmascarando porque está haciendo algo mal. Yo no tengo por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo. Si quieres hacerlo, vaya en privado y habla con ella, no en público. No en público, en privado sim, pero en privado ela vai receber de uma maneira distinta e não vai se quedar roja. E não vai se quedar humilhada. Hacerlo em público é muito distinto. Exatamente. Isso é função, isso é tu ego que está actuando. Pero na hora que tu ego está actuando, significa que tu estás actuando negativamente. Porque na hora que involucrou tu ego, é negativo. Por definición. Sí. Muchas gracias. Gracias, Edith. Tengo a Melissa que levantó la mano, por favor. Soy yo. Es que tú me conoces como Ángela. Ok, ok, Ángela, perdóname, me olvidé, pero estaba leyendo solamente el nombre. El nombre capaz. Dígame. Creo que de pronto, no sé si le sirve a la persona que estaba hablando de lo del hilo rojo chino, también hay muchas historias desde la India y lo que utilizan del color rojo, sobre todo para en esas historias, es porque está conectado con la sangre del corazón. Y, por ejemplo, los hindús que te leen la mano para saber si te vas a casar, siempre te piden la izquierda porque está conectado al corazón, y el hilo rojo ese es conectado con el alma gemela del dedo meñique, que es la vena, donde llega la vena del corazón. O sea, es como más por otro lado, es por el lado de la sangre del corazón. De pronto no sé si eso le puede, puede ser coincidencia, puede que no, puede que como hubo tanta disipación, muchas cosas pudieron haber llegado y se mezclaron, ¿verdad? No sé si eso de pronto le pueda servir a ella a entender por qué el hilo rojo. De lo otro que quería preguntar es, aparte del hilo rojo, he escuchado mucho la bendición de Joseph para prevenir cuando sientas que hay una persona que te va a hacer el mal de ojo. Es válido, es correcto. Eso también puede ayudar, absolutamente. Ok. Sí. Ok, otra cosa referente al corazón. Solamente acá me adelanto un poquito. Nuestro corazón
tiene un ventrículo derecho y un izquierdo. El izquierdo tiene muchísimas cargas negativas y el derecho tiene muchísimas cargas positivas, de bondad y otro de ego. Y el ventrículo izquierdo está mucho más relacionado a nuestra alma animal o al ego, y el derecho a la alma divina. Significa también, cuando hablaste, es 100% correcto. Depende novamente si el sangre está saliendo también o llegando. Eso también es estudiado y con bastante profundidad en la Kabbalah sobre cómo funciona el corazón desde el punto de vista tanto de transmitir como de recibir energías. Está muy relacionada con nuestra alma y está muy estudiado con la Kabbalah. Eso también vamos a hablar más adelante, más en profundidad sobre esto. ¿Ok? Ok, Ángela, gracias. Lidia, contigo, por favor. Solo una última información. Dentro de la cultura andina a la que nosotros pertenecemos, está también reconocido el mal de ojo ya por el equipo de salud, como parte de un proceso donde se puede respetar la medicina tradicional. Entonces, para nosotros es importante que se respete a los agentes tradicionales de salud. Y la población campesina e indígena tiene su manera y su forma de curar estos procesos. Pero para informar nada más que sí hay este proceso de reconocimiento del mal de ojo desde nuestra cultura andina, y es importante que nosotros sepamos cuál es el proceso que también Normita decía, ¿no? Que existe la posibilidad en nuestras culturas de que se reconozca este proceso con la sintomatología que se presenta. Generalmente con los niños porque se enrojecen los ojos, porque vomita, porque tiene diarrea, porque tiene malestar, y lo que hace la gente es básicamente hacer una que se llama limpia. Una limpia que quiere decir transmitir esta energía a través de plantas, nada más. Ok, yo no conocía eso, me parece válido. Desde el punto de vista de la Kabbalah, la manera espiritual de hacer esa limpieza de plantas, como hablaste, es el sheish. Yo puedo traer un ejemplo la próxima semana para mostrar lo que es y cómo funciona. Esto es, nuevamente, o que es aceptado o conocido, que funciona desde la Kabbalah, y puedo también explicar, traerlo, mostrarlo, explicar un poquito cómo funciona, pero ahí sí es correcto, ayuda a la purificación también del ya existente, y no solamente de la persona. Yo, por ejemplo, lo hago una vez por mes en la casa, para purificar la casa, porque ahí también hay energías. Es una especie de incienso, correcto, pero muy específico. Nuevamente, no cualquiera, pero sí, es correcto. No la que todo, pero sí algo. Entonces, esto también es, y se utiliza para purificar, es decir, no solamente la casa, también hacemos en el cuerpo. Otra vez, hablando de mi señora, ella hace, a mí pasa por todo mi cuerpo y yo a ella, y lo hacemos en general una vez por mes. Eso es para purificar, para sacar las energías negativas ya existentes. Ahí no es la protección de las nuevas, es ya existentes que tienes tanto en el cuerpo como también en un entorno. En un entorno yo hablo específicamente la casa. Sí, y también yo también compro por Amazon, pero es un específico y yo le muestro. No lo tengo acá, no vine preparado para eso. Ya tengo dos, hablar de Rachel y hablar del Sheish. Yo lo traigo eso para la próxima semana también. Está relacionado nuevamente con el mal de ojo, purificaciones, pero no vine con eso. Estaba más concentrado en esta clase con el libro rojo. Pero me quedo con esas dos tareas. Ok. Ok, una pregunta acá presencial, después regreso, hay dos pendientes en el chat,
Pero, dígame, pero en voz alta para que lo escuchen también, por favor. Esas piececitas que ponen en la puerta. Mezuzá se llama, sí. Cuando yo compré mi apartamento, lo tenía porque era una familia judía la que me vendió el apartamento. Ok. Y entonces yo le dije, no, déjame. Y ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Yo recuerdo lo que él me dijo. Ok. La pregunta acá es sobre o que é a mezuzá, que é ¿Cómo que se llama? mezuzá. É pequeno retângulo de metal ou de plástico que se põe em la porta de las casas del lado derecho e muitas vezes tem la porta de entrada. E, ok, mezuzá. E o que a pergunta é que quando compraram, quando ela cambiou de apartamento, já existia esta mezuzá em la porta, porque ele do ano anterior era judeu e ela resolveu não lo quitou, mezuzá, M-E-Z-U-Z-A-H, H ao final. La mezuzá, essa cajita, o que vemos fisicamente, é solamente uma caja, envoltório, e o importante é o que tem dentro. Dentro há pergamino, não é papel qualquer, é pergamino especial com uma bendição especial. Essa é uma bendição para todas as pessoas que passam aí adelante, que entram na casa ou que saem da casa, é uma bendição de proteção. Isto tem em todas as casas judías, todas têm. Generalmente, quando salimos de uma casa, não la quitamos, é correto. A pessoa que entra pode deixá-lo ou pode sacarlo, cada decide, pero a bendição sigue. Essa bendição sigue aí, porque adentro tem esse pergamino. Muitas pessoas têm que tomar cuidado, porque muitos creem que o mais importante é essa cajita plástica e não a bendição que tem dentro. Significa, há muitos lugares, infelizmente, reconozco, que tem solamente a cajita, não tem nada dentro. Aí não hace nada. Generalmente, o que se hace é, segundo a lei judaica e a cabalística, é a mesma, se tem que verificar esse pergamino 2 vezes cada 7 anos, para verificar se ele sigue sendo válido. Isso tem que ser verificado por pessoas muito específicas que sabem fazer esse chequeio, para ver se realmente, aí sim utiliza a palavra, se sigue sendo kasher, se sigue sendo válido segundo todo as bendições. Tem uma bendição completa escrito em letras em hebreu. Sim, sim. Não. Shin Dalet Shaddai, Shin Dalet Yud. Essas 3 letras estão adelante da bendição, e este é dos nomes de Deus, e é mecanismo da proteção que tem dentro da mezuzá. E significa, se tens aí, minha sugerência é, deixa-la. Deixa-la, porque sigues recebendo a bendição. E essa é a bendição não somente a ti, a todas as pessoas que entram e saem de tu casa, porque estão na porta. Em las casas judías tienes não somente a porta de entrada, tienes todas as portas adentro também. Não importa. São 2 níveis de proteções distintos. É correto que é preferível não fazê-lo, mas são 2 níveis. Não anula o outro. Se essa é a pergunta, não anula o outro. Não. Você pode, não.
funciona mismo, digamos, y la pregunta es qué nivel de conciencia o de otras mantenimiento de outros costumbres judaicos ou cabalísticos necessita ter, caso tenha a mezuzá. E minha resposta é que não há conflitos. Significa, tu podes tê-lo e não respeitar todas as normas que deveria respeitar como sendo judío, digamos, ortodoxo, um cabalista ortodoxo. Não necessitas, quer dizer, funciona da mesma maneira a proteção desde o ponto de vista das bendições das pessoas que entram e saem, sigue sendo válidas. São dois níveis de consciência distintos, não anula o outro. Podem ter mezuzá, podem ter galera, não somente podem, segundo meu ponto de vista e toda a congregação que eu participo e que creio nisto, não somente podem, eu lhe diria, devem, hágalo, póngalo. Não há incongruência. É correto que há certos grupos de pessoas que pensam um pouquinho distinto. Minhas sugerências, ignórelas. Siga tu consciência, siga como que tu creas. E siga a maioria. E neste caso, não sempre a maioria faz o correto, mas neste caso, digamos, siga a linha mais ortodoxa, tanto da Cabala, como também, neste caso, do judaísmo, te permite e te facilita e te diga que não há problema e não há incongruência com isso. Absolutamente não. Podes ponerlo, podes usarlo, e não somente isso, vas ter as bendições correspondientes ao que tem aí adentro. Isso também podemos falar em uma classe mais adelante, um pouco mais em detalhes sobre a mezuzá e toda aí também, aí, da mesma maneira que isso tem uma tecnologia, não vem ao azar, a mezuzá também é uma tecnologia. Há letras específicas, escrito de uma maneira específica, escrito num tipo de pergaminho específico, tudo tem que estar novamente determinado de uma certa maneira para que funcione. Tudo, nada é casual. Nada existe ao azar, tudo tem um motivo para ser. Absolutamente. Absolutamente, sim. Sim. Absolutamente. Não é, não, de nenhuma maneira é irrespetuoso, não. E de nenhuma maneira é negativo, absolutamente não. Não para nós outros, digamos, como sendo judeu, e nem para ti, como sendo não judia. Absolutamente não. Não. E se alguma pessoa diga ao contrário, novamente, não discuta, pero ignore. Porque se ele está dizendo o contrário, esse é um exemplo, não vai ajudar a discutir isto. Claro que pode, claro, absolutamente sim, absolutamente sim. Hã? E não somente talit, se faz em vários lugares, sem entrar em muitos detalhes, também se põe ele de filinho, sem problemas. Também não há problema. Um pouquinho mais alto, por favor. Desculpa, para que eles também te escutem. É correto? Y entonces hay muchos judíos que no lo usan. Es correcto, es correcto. Los Beneiloa no lo necesitan usar y ellos sí quieren usar. O sea, es correcto también. Exacto, dice, ¿para qué quieren usar algo que no tienen que usar? Várias respostas. Em primeiro lugar, se estamos falando do ponto de vista judío, estamos um pouquinho mais em enfoque de religião, não somente cabala, mas de religião.
no todos los judíos son ortodoxos. Cuando hablo ortodoxos, significa que siguen todas las reglas como deben seguir. No todos, porque judío es mucho más, además de religión, es cultura y es una nación. Es una mezcla de muchas cosas. Y una persona que nace judía no tuvo selección, ella nació judía. No necesita seguir todos los temas religiosos, sigue siendo judío. Ese es un tema. Lo otro tema es los judíos que desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista espiritual, cabalístico, acá se mezcla bastante muchas cosas, quieren seguir todas estas prácticas. Por favor, sin ningún problema. El tercero es si hay personas no judías que quieren también seguir esas prácticas. Acá, segundo el punto de vista de la Cabala, ahora contesto, la Cabala habla de que si una persona tiene afinidad espiritual, cabalística o judía, acá se mezcla bastante las dos, significa que su alma en el pasado ya tuvo contactos, porque no es ahora, en esta encarnación, la primera vez que va a tener esta aproximación. Ya tuvo, ya tiene esta afinidad, y es por eso que se atrae de alguna manera. Y es bienvenido. No hay absolutamente ningún problema. La religión judaica, muy distinta a cualquier una otra, no va a forzar a atraer ninguna persona. No hay ninguna acción en ese punto proactiva para atraer otras personas. Absolutamente no hay. Eso es muy distinto a cualquier otra religión. No se hace ningún esfuerzo. Pero si hay el deseo, se acepta. Pero el deseo tiene que venir de afuera, no de adentro de la congregación. Pero si existe el deseo, es bien recibido. Es cuestión del alma. Y es bien recibido. Y significa, si hay unas personas que tienen esta afinidad y quieren aproximarse, creen que van a recibir algo positivo, están completamente abiertos. Y yo creo que tengo otras dos preguntas acá, y eso si quieres, si podemos seguir un poco más, pero fuera de la clase. ¿Ok? Ahora tengo dos personas con la mano levantada, y perdóname, no sé quién la levantó primero. Deciden ustedes, por favor, yo no me fijé. ¿Ok? En este caso, Rosalba, por favor. No, yo no tenía una pregunta. Lo que pasa es que he tenido ciertas dificultades con el internet de la casa, y además vi que la cámara de la computadora donde estaba mal. Por eso me comuniqué, y ahora también estoy sin imagen. Era para pedir excusas de eso. Estoy con el teléfono, pero solo era por eso que cuando pregunté no pude poner la cámara, porque estaba con la computadora que está aquí en Ecuador, y parece que está dañada la cámara y no pude. Entonces quería pedirte excusas por eso, pero estoy muy agradecida de la respuesta y he escuchado todas las preguntas que se han hecho. Okay. Gracias, Bienvenida Ricardo. remoto, le echamos de menos acá físicamente. Espero que regrese. Sí, Jairo se ha excusado porque está regresando a Bogotá en este momento. Ok. Y No sí, hay problema. pero estaremos en la próxima clase también. Claro que sí. Gracias. Ok, Ángela, ¿tienes la mano levantada aún o se quedó de antes? Se quedó de antes, ¿cómo la quito? No. Ok, entonces yo creo que podemos terminar la clase de hoy. Agradezco a todos la participación, y la próxima semana lo mismo va a ser a partir de ahora, los jueves siempre. Y agradezco a todos. Yo mañana comparto
el vídeo de esta clase, de la misma manera que compartí el link de estos últimos, ya estoy colocando en YouTube y voy a colocar esta clase también. Gracias a todos y nos vemos dentro de una semana. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.